En esta parte de la entrevista, el expresidente Uribe deja claro que no cree en la Comisión de la Verdad, ya que tuvo su origen en el falso acuerdo de paz, el cual fue rechazado por la inmensa mayoría de colombianos por medio de un plebiscito que el mismo Santos convocó y que perdió, luego burló y no respetó la decisión de la mayoría. Escuchemos. Me parece, a ratos, y me da pena decirles esto, yo los escucho más en la tarea de enjuiciar que en la tarea de hablar y aclarar. Eso me preocupa mucho. Yo traje una cosa muy seria, soportada. Toda está soportada. Se la referí más o menos en hora y 50. Pero sobre todo esto que me han dicho, padre, inclusive yo pediría lo siguiente. Su reverencia volvió a empezar diciendo la institución de la Comisión de la Verdad. Yo le tengo que decir a los colombianos que yo reconozco al Padre, a las personas que los acompañan, que lo acompañan, tengo todo el respeto personal. He hablado muchas veces de la vida con el Padre, él conoce y creo que sabe que no eludo la franqueza, que no tengo trastienda, pero yo no reconozco las instituciones que surgieron de La Habana. Y no las reconozco y tengo que repetirlo. Porque por muchas cosas, una de ellas el plebiscito. Cuando el no ganó el plebiscito, y esta mañana no quedó bien grabado, porque aquí estaba lloviendo y había mucho ruido, los que promovíamos el plebiscito, en lugar de decirle al gobierno, cumpla la palabra que usted ofreció, y entonces se cayó el proceso a La Habana, dijimos, queremos la paz, pero pedimos un acuerdo nacional para introducir unas reformas a esos textos. Ofrecimos todas las posibilidades, inclusive cediendo en nuestras propias aspiraciones, como en el tema de la elegibilidad de estas personas responsables de delitos atroces, y nada de lo fundamental se nos atendió. Y se enmendó el plebiscito, derogando el Estado de Derecho, con un golpe al Estado de Derecho. Se enmendó con una proposición del Congreso, no se enmendó con un procedimiento popular, no se enmendó con un acto legislativo, no se enmendó con una ley de la República, se enmendó con un golpe al Estado de Derecho, una proposición del Congreso. Yo creo que eso hizo mucho daño. Ahora, mi desconocimiento a las instituciones que surgen de ese acuerdo de La Habana, por esta razón y por muchas otras, implica que yo eluda contribuir a la verdad, nunca. No es la primera vez que hablo de estos temas con su reverencia, padre. Y siempre le he hablado, lo he escuchado con respeto y le he hablado con mucha franqueza. Porque yo siento una responsabilidad como expresidente, como ciudadano de este país, como padre de familia, de contribuir a la verdad. Una cosa no se contradice con la otra. Yo sí le rogaría, yo tomé nota de todo. Así como preparé todos estos puntos y los traje con las sustentaciones, tomé nota de todo. Usted me ha hablado ahora, empezó este nuevo segmento con la institución, ya le he contestado. Me habló de esclarecer la verdad, la de las víctimas no merece interpretación, no entiende el dolor de las víctimas. Esta mañana, yo no quiero repetir, porque se vuelve muy fatigoso. Yo les expresé a ustedes tantos hechos de profundo dolor. Expresidente, pero yo le ruego que no tome eso como un señalamiento a usted. No, padre. Entonces pongamos cuidado con lo que yo les he dicho y con el lenguaje. ¿Cómo no voy a tomar? Pero padre? déjeme, yo también le digo una cosa. Cuando yo le pregunto, a pesar de todo lo que usted hizo, a pesar de todas las medidas, a pesar de sus exigencias, ¿qué es lo que hace tan difícil que se desmonten todos estos fenómenos? Eso no, yo no estoy preguntando por usted, estoy preguntando por un entramado. Usted me dijo por qué no había dominado o eliminado esa connivencia, y no tengo sino una respuesta: es el gobierno que desmontó los paramilitares. O sea que si habían dos actores de la connivencia, el gobierno mío desmontó el actor que creaba una connivencia con toda la acepción de ilegitimidad, de crimen y de daño que hace una connivencia
de sectores de un ejército con sectores paramilitares. El gobierno lo desmontó. O doctora Lucía, a mí no me faltó entonces sino aplicarles pena de muerte. No. ¿Cuántos fueron extraditados? Pero yo sí quisiera esto, padre, yo le tomé nota a todo esto. Esto me obliga a mí a repetirlo esta mañana y es injusto. Yo le ruego de lo que me acaba de decir, que yo le tomé nota, me haga unas preguntas concretas y yo se las respondo con el mayor respeto. Si quiere empecemos. El primer punto, yo comprendo su posición de presidente de la comisión y agradezco que usted comprenda, porque yo los respeto a ustedes, respeto la búsqueda de la verdad, pero no puedo aceptar la comisión ni las instituciones que surgen de ese proceso, que eso sigue incidiendo en la polarización colombiana. Porque es que la polarización no es de palabras, la polarización muchas veces es por los hechos que se producen, y eso hay que tenerlo en cuenta. Enseguida me habló de las verdades, de la paz, de la gente, de los informantes, de las masacres, los falsos positivos, las convivir, el monopolio de las armas, Yopal, que se premiaba más las bajas que ponerlos presos, que no eran manzanas podridas. Trajo el ejemplo con la iglesia, de los paramilitares, Magdalena Medio, colusión, sindicalistas, guerra, Congreso, 40% paras, Ecopetrol. Y entonces un trabajo que yo empiezo desde que llego a la presidencia, con Isaac Yanovich, Luis Ernesto Mejía, y una persona que se puso en la presidencia al frente de controlar el robo de combustibles y que se demora en producir resultados. Es que yo no me demoré, padre, del 2002 al 2008 para rescatar a India. Entonces me van a decir que yo no hice nada entre el 2002 y el 2008. Fue un esfuerzo permanente hasta que pudimos rescatarla, padre. Estas cosas toman mucho tiempo, mucho tiempo. Yo no puedo permitir que quede aquí la impresión que no hubo un gran esfuerzo por ese robo de combustibles desde que empezó el gobierno. Entonces, lo de Barranca Bermeja, las víctimas, por favor. Entonces, yo respeto mucho a mis antecesores y respeto mucho al presidente Iván Duque, pero yo lo que no puedo aceptar es que el gobierno que desmontó los paramilitares y el gobierno que redujo el homicidio en este país de más de 28.000 a menos de 15.000 y que dejó esa gran tendencia de reducción y que le redujo sustancialmente las fuentes de financiación, lo metan en el mismo costal. Es que seguramente ese es mi problema, que no llegué a hacer connivencia ni a tener un acuerdo implícito en mi comportamiento con la violencia, sino a enfrentarla. Ese es mi problema, padre. Ese es mi problema, que llegué con mi personalidad, creo que he sido una persona de carácter, a enfrentar todas esas acciones violentas. Y entonces, hoy por lo que veo, cuando los oigo, las últimas 5 presidencias, y no quiero entrar en ese debate porque no voy a utilizar este espacio, aprecio mucho al presidente Pastrana. No es mi caso entrar con mis antecesores, ni con el presidente Iván Duque, y sobre otro caso guardo silencio. Yo, padre, ante estos hechos no puedo admitir eso, pero yo sí les rogaría a ustedes, o lo que me dijo ahora último, que las denuncias, que solamente le habíamos prestado atención en el 2006, 2007, 2008, padre, cuando esto empezó, desde que se conocieron las primeras denuncias, que usted sabe de dónde viene Carlos Franco, y todo esto está soportado en decisiones que se tomaron. Yo le rogaría a a Francisco Santos, yo tuve el buen cuidado de enviarle a su reverencia esta guía y de publicarla para que los colombianos sigan esto y para que ustedes lo tengan y vean y puedan comprobar si alguno de los soportes que está allí mencionado es mentira. Nosotros le estamos haciendo comentarios a la guía para tratar de comprender mejor por qué ocurrieron las cosas. No, padre, pero yo no lo recibo. Usted lo recibe como una acusación, cuando las cosas que usted acaba de decir, ¿por qué no nos ayuda a contribuir con el conocimiento que usted tiene? Por ejemplo, en el caso de los falsos positivos, ¿qué era ese entramado que hacía tan difícil? Se hacía tan difícil que los falsos positivos fueron subiendo de 400 a 600, a 800,
a 1200, a 1000 a lo largo de esos años. ¿Qué era lo que hacía tan difícil que las preguntas, usted dice, no, es que eso era muy largo y muy difícil llegarlo, cuando en los casos en que usted intervino, inmediatamente tomó decisiones? ¿Por qué, por ejemplo, había... Pero es que no es una acusación, es ayúdenos a los colombianos a entender para que esto no vuelva a pasar. Sí, usted dice, fui muy eficaz en muchas cosas. Qué bueno que en lugar de que lo tomemos como una cosa adversarial, usted diga, mire, yo voy a contribuir a la explicación de lo que pasó y también contribuir a una clarificación de la totalidad de las cosas, pero no... El punto aquí es entender lo que nos pasó en el conflicto. Sí, padre, pero lo que pasa es que cuando usted me dice que ayude a clarificar esto, que yo hago el esfuerzo, les traigo toda esta información, que además se la dé al país, y enseguida me vienen con unas acusaciones, ahí nos ponemos en el lenguaje adversarial, que yo tengo manera de respondérselas, como le acabo de responder las acusaciones del robo de combustible, o la acusación de la doctora Lucía, que por qué no se desmontó esa connivencia. Le digo, ¿qué más respuesta va a tener yo? No son acusaciones. Padre, claro, como me lo dijeron, sí, padre. Y esto por iniciativa mía lo está oyendo un sector del país, porque les pedí el favor de que esto se transmitiera. Pero le voy a responder una de esas preguntas. ¿Por qué tan difícil, padre? Primero, padre, a mí, y reconozco, me da mucha dificultad aceptar que las Fuerzas Armadas de mi patria estuvieran cometiendo delitos. Eso se lo reconozco, padre, se lo he dicho. Sin embargo, eso no fue óbice para que yo actuara. Yo había podido decir, la noche de octubre, cuando me llevan ese informe, le dije, a ver, ustedes me dicen que aquí hay un caso con muchas pruebas de involucramiento criminal, y que los otros casos puede que son simplemente casos de falta de rigor en los protocolos, en la exigencia de cumplimiento de los protocolos, pero que no hay pruebas para decir que estos generales estuvieron directamente involucrados en la conducta criminal. Yo habría podido decir, este general se va, estos no. Sigamos investigando hasta saber si están involucrados o no en la conducta criminal. ¿Qué dice, padre? Dije sin que me lo pidiera. Para mí es suficiente esta falta de rigor en la aplicación de los protocolos, y con dolor en el alma tomo la decisión de desvincularlos de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese es el primer punto. El primer punto se divide en dos. Uno, me era muy difícil creer. Dos, porque yo quiero las Fuerzas Armadas y las he defendido siempre desde la universidad. Y segundo, padre, no obstante eso, siempre procedí de inmediato y siempre lo hicimos público. Padre, una de las personas que más confianza se le ha tenido es Carlos Franco, y el general Padilla, y estuvieron desde 2004 al lado de Francisco Santos en este tema. ¿Cómo? A ver, yo tengo que decirles esto. ¿Ustedes no creen que fue muy importante la decisión del 2002 y 2003? Decir, la Corte declaró inexequible este decreto de zona especial, pero aquí no puede haber un cadáver de una persona dada de baja que lo mueva la fuerza pública, lo tiene que mover la Fiscalía. Padre, eso era entregarle a la justicia ordinaria, en perjuicio de la justicia penal militar, un camino para esclarecer eso. Escúcheme, presidente, pero si yo le cuento los testimonios que a nosotros nos han dado miembros del ejército que te dicen, nosotros arreglábamos esos escenarios, nosotros le poníamos plata para que el CTI quedaran involucrados, nosotros se montaba el escenario del combate, que nunca ocurrió. Es que eso es lo grave. Gravísimo, padre. Las normas no bastaban. Padre. Y lo que quisiéramos es que usted nos ayude a comprender por qué pasó eso dentro de nuestro ejército. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las normas no sirvieron. Había comportamientos que se hacían independientemente de las normas, por claras que fueran las normas.
independientemente de las decisiones que usted había tomado cuando aceptó cosas como las que nos contó en Jamundí y otros lugares. Y además, Pues, es un recuento de cosas ¿qué pasó que se publicaron en ese momento. La decisión internacional. Usted me dice, la ley no, pero yo le voy a decir una cosa, padre. Le voy a decir una cosa, ¿Qué era lo que la gente ¿Cómo interpretaba? no iba? Supongamos que hicieron un arreglo de esos que usted dice. ¿Cómo me va a decir que la ley no operó, padre? ¿Cómo me va a decir que la ley no operó? Por el número de muertos. No, padre. Finalmente, toda esa competencia se le entregó a la justicia penal militar, a la justicia ordinaria. Y toda esa, y hay alrededor de 1.800 condenados por la justicia ordinaria. Y que vienen esas decisiones de mi gobierno. ¿Cómo me dice que no operó? Ahora, yo le hago una pregunta. Fuera de trasladarse eso de la justicia penal militar a la justicia ordinaria, yo le hago una pregunta. En un país de instituciones republicanas y de independencia de poderes, donde yo, por ejemplo, los fiscales que yo tuve, encontré una gran persona que venía del gobierno del presidente Pastrana. Después nombraron otro que yo no conocía, que lo presentó el doctor Sabas Pretel en una terna. Y terminó otro cuando la Corte no quiso nombrar de la terna que yo presenté. Terminó otro que yo tampoco conocía. Unos fiscales independientes, con el pudor que yo he tenido para respetar, porque nunca he buscado tener cuotas en esas entidades. No era una acción muy importante decir, ustedes son los que investigan esto, no es la justicia penal militar. Padre, no se olviden esto. Es que cuando hacemos en 2005, porque es que aquí no se puede seguir con la tesis de que esto lo resolvió un ministro. Aquí todos los ministros hicieron una parte muy importante desde Marta Lucía Ramírez. Entonces, cuando Camilo Espina hace el acuerdo con la Fiscalía y nos acusan de que, inclusive el gobierno que me siguió, me acusó de que yo había acabado la justicia penal militar por ese acuerdo. ¿A usted no le parece muy importante ese acuerdo? Entonces me dice, ¿por qué no funcionó? Padre, tarde que temprano funcionó. Que pudo que hicieran trampas, como usted dice, que hay unos militares que le han dicho que arreglaron, pero finalmente no. Claro, finalmente, ¿por qué llegaron? Salen los 28 militares y se acabó. ¿Por qué llegaron padre, no me fijo, hay 1.800 personas condenadas? Sí, pero... Entonces, ¿cómo me va a decir que eso no sirve, padre? Sirve, pero fíjese usted... ¿Cómo me va a decir que eso no era una decisión importante? Pero los homicidios subieron hasta el día que se tomó la decisión. Y subieron los condenados, padre. No, padre, a mí me parece que es un sesgo, eso es un sesgo de su reverencia, porque usted hace pensar que fue la decisión fundamental. ¿Qué paró? No, padre, es un sesgo de su reverencia porque usted está desconociendo que para llegar allá tuvimos que recorrer un camino muy largo y que, por ejemplo, si usted le pregunta a Carlos Franco, verá que esa decisión de 2008 empezó gracias a las investigaciones de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, de tiempo atrás, a los hallazgos que hicieron de cadáveres en Cimitarra, en Ocaña, etc. Es de 2007 esa comisión. No, padre, esa comisión no es de 2007. A finales de 2006, pero no pasa de ahí. Esa... No, padre, por Dios, y desde la primera acción de Francisco Santos, muy al principio del gobierno con las centrales obreras, con los periodistas y después con esa comisión, y a eso hay que anteceder de lo siguiente. En noviembre 8 de 2005 se realiza el convenio con la Oficina del Alto Comisionado para una mejor recepción y trámite de denuncias sobre violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Se implementa un intercambio permanente de información con el Comité de la Cruz Roja. Después viene lo de Camilo Espina. Después viene la orden a cada batallón de proteger a la Fiscalía. Después vienen unas medidas adicionales que se las mencioné. Era un proceso de mejoramiento continuo, padre.
Lo que pasa es que usted no me puede presentar la foto del 2008, es desconocer. Además, una gente es honorable. Es que Marta Lucía Ramírez, yo no nombré en el Ministerio de Defensa amigos personales, ni personas que me encubrieran. Yo escasamente conocí a Marta Lucía Ramírez y me dio mucho gusto nombrarla por mujer, por su transparencia. Por eso Yo, el único amigo que yo había tenido los ministros, y era un hombre de gran reputación aquí, el doctor Uribe Chavarría. Yo no era amigo de Camilo Espina, lo vine a conocer en el gobierno, no era amigo de quien lo sucedió. Conocí al doctor Silva, porque el doctor Silva, antes de ser ministro, era el presidente de los cafés.